Estos temas por su naturaleza a veces son complejos, ¿sí? Pero creo que una regla de juego válida para entender el tema de la economía es entender que los economistas son los que intentan hacerla compleja, pero que cuando uno se acerca, cuando uno la dialoga, pues va a ser un tema que intuitivamente es mucho más sencillo de lo que parece. En ese sentido, siguiente por favor. La idea es trabajar más o menos 8 puntos, vamos a ver si alcanzamos. Como les digo, este es un plan de trabajo, pero todo depende del diálogo que tengamos, de las dudas que tengamos, etc. Entiendo que estas escuelas se van a seguir realizando, luego no tenemos que acabar todos los temas hoy, sino que avancemos en la medida en que podamos, en que todos vayamos pues en el mismo nivel, etc. Cuando hablamos de política económica, hablamos fundamentalmente de dos cosas, de política fiscal y de política monetaria. Para todos, todas, en todo caso, para que no tenga que estar tomando las fotos, la presentación yo la dejo acá y se les hará llegar, ¿listo? Para que estén tranquilos, ¿sí? Más bien para que vayamos tomando apuntes y las dudas que vayamos teniendo las podamos plantear. Entonces, como les decía, en términos generales, cuando hablamos de política económica, hablamos de política fiscal y de política monetaria. La una la maneja el Ministerio de Hacienda, es decir, la política del presupuesto, que es la política fiscal. La política monetaria la maneja el Banco de la República, el Banco Central de Colombia. Lo que se ha propuesto para esta cátedra es tratar de establecer un vínculo entre la política fiscal, la política monetaria y el régimen de acumulación. Hoy decimos que estamos frente a un régimen de acumulación neoliberal, ¿listo? Y creo que lo primero que hay que decir es que el neoliberalismo no es una teoría económica, ¿listo? Muchas veces se nos ha dicho que el neoliberalismo es solo libre mercado, que el neoliberalismo siempre quiere privatizar, que el neoliberalismo... No. El neoliberalismo no es una teoría económica, sino un orden social, político y económico. Y en tanto orden social, político y económico, toma la teoría que necesite cuando lo requiera. Es decir, si el neoliberalismo necesita un Estado interventor, lo utiliza. Si el neoliberalismo necesita un Estado que le permita más juego a las fuerzas del mercado, lo hace. De hecho, un ejemplo simple, en este momento Estados Unidos tiene una tasa de crecimiento muy fuerte y un desempleo muy bajo, justamente por las políticas de estímulo y de intervención que adoptó Barack Obama hace un tiempo. Entonces, ahí el Estado es el que salvó nuevamente el capitalismo y el que salva en este caso al neoliberalismo. Luego, ojo, el neoliberalismo es un orden social, político y económico. Por eso cuando decimos que en gran medida queremos transformar este orden neoliberal, no es únicamente un problema de buscar una nueva teoría, sino de establecer un nuevo orden político, económico y social, ¿sí? Desde ese punto de vista trataremos de ver la política fiscal y la política monetaria en diálogo con ese orden político y social que existe. En gran medida, la idea es plantearnos una visión de economía política. ¿Qué es la economía política? Es tratar de entender la economía como imbricada, como metida en la sociedad. No como una esfera aparte, abstracta, rarísima por allá, sino como un elemento que constituye la sociedad y que además se ve condicionado también por la sociedad. En última instancia, la economía importante es la economía política, porque es la real, la que está ahí, la que depende de relaciones de poder, la que nos explica por qué los salarios de los trabajadores son bajos, la que nos explica por qué las ganancias del capital son elevadas, etcétera, etcétera. Es en ese marco o en esa perspectiva en que se ha planteado esta presentación. Como les digo, son 8 puntos tentativos, iremos hasta donde podamos. La primera parte, que tiene que ver con los primeros 5 puntos,
tiene que ver con la política fiscal, es decir, con la política del gasto público. ¿Quién gasta, cómo gasta, por qué gasta así y qué vínculos hay entre esa política del gasto público y el neoliberalismo? Y más aún, ¿por qué es importante esa política presupuestal? Los siguientes puntos tendrán que ver con la política monetaria en Colombia e igualmente trataremos de ver cuál es el vínculo entre la política monetaria y ese régimen neoliberal que hoy tenemos. Lo más importante es que trataremos de darle cuerpo, en el sentido, digamos, más humano, a esta discusión. Porque lamentablemente lo que ocurre con la economía es que muchas veces cuando hablamos de números, cuando hablamos de gráficos, cuando hablamos de presupuestos, se nos olvida, y esto es gravísimo, que detrás de cada decisión económica y delante de cada decisión económica hay seres humanos. Es decir, que toda decisión que tomemos desde la política fiscal y desde la política monetaria, es decir, desde la política económica, afecta a los seres humanos. O genera desempleo, o genera desigualdad, o genera pobreza, etcétera, etcétera. Ese es el gran problema de los economistas, que se meten tanto en el tema de los números, de los gráficos, etcétera, de los porcentajes, que se les olvida que detrás de cada dato hay seres humanos que están sufriendo, hay seres humanos que no comen, hay seres humanos que padecen el desempleo, que padecen la desigualdad, etc. Entonces, trataremos de ver todos estos elementos siempre mirando cuáles son los impactos que traen sobre la sociedad, que es lo más importante. Por eso les digo que adoptaremos un enfoque de economía política. Siguiente. Para arrancar, entonces les propongo lo siguiente. Generalmente, en los libros de historia en Colombia, tratamos de pensar la historia de nuestro país desde la violencia y desde el conflicto armado. Obviamente, el siglo XX no todo estuvo relacionado con el conflicto armado interno, previamente hubo otros conflictos, previamente también hubo violencia. Pero lo que le quiero señalar es que cuando entendemos el problema desde la violencia, generalmente se entiende el siglo XX en Colombia como un siglo repartido en 6 momentos. La República Conservadora, que va desde 1886 hasta 1930. Aquí la pelea era entre conservadores y liberales. Esto está atravesado por la Guerra de los 1000 días y por todos los reposicionamientos que se daban a nivel nacional y territorial en esa lucha entre liberales y conservadores. Viene la República Liberal, sigue el tema de la pelea entre liberales y conservadores, viene lo que ellos denominan la violencia y la dictadura, es decir, después del tema del Bogotazo, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, llega Rojas Pinilla al poder. Posteriormente viene el Frente Nacional, es decir, el ahogo de la democracia colombiana nuevamente en términos de una lucha entre partidos políticos y entre un pacto, digamos, milimétrico en términos de la repartición del poder político. Por acá en este periodo llegan los gobiernos de partido, pero arranca todo el proceso del conflicto armado interno y finalmente, lo llaman los historiadores, viene el periodo entre la violencia y la paz, entre 1986 y 2016. Periodos caracterizados por el conflicto armado, pero también muy importante por todos los intentos de negociación fallidos que hubo en su momento. Digamos que en términos generales, cuando uno se acerca a una historia de Colombia en el siglo XX, generalmente dividen la historia del siglo XX así. Hoy lo que quiero presentarles es otra forma de pensar la historia del siglo XX y es pensarla desde el punto de vista de la explotación del trabajo, ¿sí? No tanto desde el tema de la violencia o del conflicto armado, sino más bien desde lo que vamos a denominar el conflicto distributivo del país, es decir, el conflicto relacionado con la creación de condiciones de igualdad económica, social, de justicia social en Colombia. ¿Por qué es importante esto? Porque ese conflicto distributivo ha atravesado todo el siglo XX
independientemente del gobierno que esté en el poder, ha acompañado el conflicto armado interno, pero por otra parte está vigente hoy, ¿sí? Muchos dicen que actualmente transitamos desde la lógica de un conflicto armado a un conflicto distributivo. Y entonces, cuando uno analiza la historia del siglo XX desde el punto de vista del conflicto distributivo, podemos entender la historia del país en tres grandes momentos. Uno va desde 1925 a 1974, otro desde el 74 al 2002 y otro desde el 2002 al 2018. ¿Listo? Siguiente, por favor. ¿Y cuál es la característica? Entonces, podemos tener la historia del siglo XX viendo cómo va la tasa de ganancia de los capitalistas. Recuerden que vimos tres momentos, lo que llamamos cambio estructural y modelo mixto, desregulación y apertura económica, y lo que viene con Uribe y Santos. Esta lineecita que ustedes ven aquí es la tasa de ganancia de los capitalistas. En términos generales, des en cuenta, veníamos con una tasa de ganancia a comienzo de siglo así, subía, viene un periodo de desregulación y apertura económica, donde no le fue muy bien al capital, y posteriormente la tasa de ganancia se dispara con el gobierno de Uribe y con el gobierno de Santos. Importante acá, des en cuenta que estos procesos muestran que para el capitalismo muchas veces es indiferente si estaban los conservadores o si estaban los liberales. Es decir, la tasa de ganancia lleva unas tendencias estructurales más allá del partido político de turno. Y esto que está aquí, este incremento en la tasa de ganancia, desde el 2002 hacia adelante, es lo que muestra la profundización de lo que llamamos ese orden económico neoliberal. Luego, el neoliberalismo es un orden económico que ha permitido la restauración de la tasa de ganancia de los capitalistas. Y en ese sentido, es independiente a quién esté en el poder, porque en última instancia la tasa de ganancia depende de variables distintas a quien ha estado en el poder, puesto que tanto el Partido Liberal como el Conservador han sido prácticamente lo mismo en términos del manejo de la política económica en Colombia. Por eso, cuando se plantea la idea de un gobierno alternativo, tenemos que pensar es en esto, y no simplemente en el nombre, sino en cómo logramos revertir estas tendencias, es decir, estos factores estructurales que han definido la historia del siglo XX en Colombia, más allá de la idea original de que podemos entender el siglo XX desde el punto de vista de la violencia y el conflicto armado. No perdamos de vista este incremento de la tasa de ganancia tan importante, ¿sí? Porque es aquí donde vamos a entender los rasgos de la política fiscal y la política monetaria. A ver si la política fiscal y la política monetaria, tal cual se ha venido implementando hoy en Colombia, ayuda a revertir este proceso. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos entonces ahora la tasa de explotación, ¿sí? Nuevamente miren cómo viene la tasa de explotación. Todo esto es desde 1925, aquí hasta 1973. Des en cuenta que la tasa de explotación se mantuvo constante independientemente que fueran liberales, conservadores, etcétera, etcétera. Por acá disminuye la tasa de explotación. ¿Qué pasaba por acá? ¿Qué creen? Por acá estamos como en el 70 y pico, 71, 72 y se genera una caída. ¿Qué creen que pasa ahí? Señor, sí señor, ¿qué se hace? Ya voy para allá, ya la voy a mirar. Pero simplemente para que se den cuenta, por acá está todo el tema de los paros cívicos. ¿Sí? Es decir, la tasa de explotación depende del reposicionamiento del trabajo con respecto al capital. Esa es una relación de poder, ¿sí? Posteriormente, mejora la tasa de ganancia, cae un poquito
y después de la crisis de 1999, la crisis más importante del siglo XX en la economía colombiana, la tasa de explotación se dispara. ¿Sí? Es decir, en la medida en que aumenta la tasa de ganancia de los capitalistas, aumenta igualmente la tasa de explotación de los trabajadores. Entonces, esa tasa de explotación no ha variado o no depende tanto del partido que esté en el poder. En última instancia, ambos partidos siguen las mismas tendencias en política económica. ¿Sí? ¿Qué hace variar la tasa de ganancia? ¿Qué hace variar la tasa de explotación? El reposicionamiento del trabajo con respecto al capital. Es decir, elementos mucho más estructurales. Por eso, alguien decía que el objeto de estudio de la economía política es la distribución, porque en última instancia la distribución está definida por esas relaciones sociales, por cómo se reparte un excedente entre distintos grupos sociales. Siguiendo un poco la pregunta que hace el compañero, ¿qué es la explotación? ¿Qué creen ustedes que es la explotación? ¿O la tasa de explotación? ¿Qué será? No es la cuestión porcentual Sí. del trabajo dejado de pagar. El nivel de ganancia lo tiene el capitalista por la explotación de la mano de obra. Exacto, miren, aquí están las respuestas. Cuando hablamos de tasa de explotación, estoy diciendo, por cada unidad de salario que estoy metiendo, cuánto producto producido le dejo de pagar al trabajador. Esa es la tasa de explotación. ¿Sí? Piensen en lo siguiente, el salario es fundamental para que nos reproduzcamos como clase social. Luego, la tasa de explotación dice, mire, si meto un peso para pagar salarios, ¿cuánto estoy obteniendo de trabajo no remunerado, no reconocido al trabajador? Tiene que ver con la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Cuando hablamos, y en el Capital lo decía Marx, la tasa de plusvalía es una tasa de explotación. Recuerden que tiene que ver con el capital variable, que es lo que yo meto en salarios, y la masa de plusvalía, exactamente. Entonces, ¿cuánto meto en salarios y cuánto saco de plusvalor? Es decir, de trabajo no reconocido. Pero ojo, siguiendo lo que decía aquí la compañera, ¿en qué circunstancias puedo yo obtener más tasa de explotación? Porque ahí es donde podemos encontrar claves para plantearnos un programa alternativo. A ver, duro. ¿Cómo? Violando los derechos laborales. ¿Sí? O sea, ahí tendríamos ya un objetivo también político. Mejorar los derechos laborales de la clase trabajadora. ¿Sí? Tiene que ver con esto. ¿Qué otra cosa? En la medida en que se encuentre mano de obra más barata, va a aumentar. Exactamente, si puedo encontrar mano de obra más barata, puedo explotar más al que está trabajando. Por ejemplo, eso era lo que Marx llamaba en algún momento el ejército industrial de reserva. Es decir, si hay una masa muy grande de desempleados, yo puedo explotar con mayor facilidad al quien está trabajando, porque si llega a levantar la cabeza, le muestro la fila de los que están esperando poder entrar a trabajar. ¿Sí? Entonces, den en cuenta que a partir de estos elementos, y eso es lo más importante, es que reconociendo estos aspectos podemos empezar a pensar en programas alternativos. Un programa alternativo que disminuya la tasa de ganancia, la tasa de ganancia y la tasa de explotación. ¿Qué implicaría? Por ejemplo, buscar empleo digno para las personas y disminuir la tasa de desempleo. Pero en Colombia no ha ocurrido nada de eso. Por eso aumenta esa tasa de explotación. Ojo, esto ocurre en el mercado laboral, ¿sí? Es decir, un primer escenario de distribución es lo que llamamos el mercado laboral, cuando sale la gente a vender su fuerza de trabajo y obtiene un salario. El DANE simplemente dice cuánto es los salarios, cuánto es la productividad, cuál es el volumen de capital que se mete en el proceso de producción y ya. Son datos brutos y esos datos hay que llevarlos a un cálculo para que nos muestren estas tendencias. ¿Listo? Entonces, decía que esto ocurre en el mercado laboral, es decir, donde se encuentran los trabajadores y los capitalistas.
Y se supone que la política fiscal y la política monetaria deberían ayudar a corregir un poco esto que ocurre acá. Luego, ojo, hemos encontrado ya dos elementos. Si quisiéramos disminuir esta tasa de explotación, pues sabemos que debemos buscar empleo digno para las personas y pleno empleo. Pero que la cosa no termina ahí, sino que podemos emplear la política fiscal y la política monetaria para corregir lo que ocurra en el mercado laboral. Y lo que lamentablemente ocurre en Colombia, y lo voy a mostrar ahora, es que la política fiscal y la política monetaria no corrigen esto, todo lo contrario, lo profundizan. Con esto lo que quiero mostrarles es que la política fiscal y la política monetaria tienen un vínculo directo con la vida de las personas, porque siempre pensamos que eso está muy alejado, que eso no tiene que ver con nada, pero todo lo que se diga en política fiscal y política monetaria afecta la vida de las personas y afectará estas tendencias que vengo mostrando. Luego, primera conclusión: si nosotros definimos la historia del siglo XX en Colombia desde el punto de vista del conflicto y la violencia, es posible que tengamos 6 periodos históricos. Si lo definimos desde el punto de vista de la economía política, es decir, desde el punto de vista de la explotación del capital sobre el trabajo, tenemos 3 momentos y particularmente nos interesa este último momento. Desen cuenta que nunca antes en la historia del país la tasa de explotación ha sido tan elevada, independientemente de qué gobierno está en el poder. Sigamos, por favor. Luego, desde ese punto de vista, entonces, ¿qué es la política fiscal? ¿Listo? Vamos a empezar por ahí. Y yo les pregunto, ¿qué es la política fiscal? ¿Qué han entendido? ¿O con qué la relacionan? ¿Quién la maneja en el país? El Ministerio de Hacienda. ¿Quién es el ministro de Hacienda? Alberto Carrasquilla. Muy bien. Ojo, cuando hablo de política fiscal, ¿a qué le suena? Impuestos. Lo primero que uno piensa, ¿no? ¿Qué otra cosa? Presupuesto, gasto. Muy bien. Pues listo, vamos a entender la política fiscal como la política del presupuesto público. ¿Listo? Del presupuesto público. Ojo, pero cuando hablamos de presupuesto, no solo hablamos de gasto, generalmente uno tiende a entender que presupuesto es gasto. Cuando hablamos de presupuesto, hablamos de 2 componentes, ingresos y gasto. Luego, la política fiscal es la política de los ingresos y los gastos del Estado. ¿Listo? Los ingresos y los gastos del Estado. Pero lo más importante no es eso. Nuevamente, la política fiscal es la política del presupuesto público, la política de ingresos y gastos del Estado, sí, pero lo más importante es que tiene 3 objetivos: generar crecimiento económico, generar igualdad y los economistas llaman generar estabilización, que vamos a entender como pleno empleo. ¿Listo? Pleno empleo. Entonces, la política fiscal es la política del presupuesto público, la política de los ingresos y gastos del Estado, orientada a la consecución de crecimiento económico, igualdad y pleno empleo. Por eso cada decisión que tome Carrasquilla es tan importante. Por eso, desde ya, debemos quitarnos de la cabeza el pensar la política fiscal como un problema de sumas y restas, como un problema de plata. No, la política fiscal es un problema relacionado con el crecimiento, con el pleno empleo y con la igualdad en la economía. Cada decisión que tome Carrasquilla afecta estas 3 variables. ¿Listo? Por eso afecta al común, a las gentes del común, si ustedes lo quieren. Y por eso es tan importante analizarla. Primero, crecimiento económico. Pregunta:
¿cuál es el indicador para medir el crecimiento económico? O mejor, primero, ¿qué entendemos por crecimiento económico? ¿Alguna idea? Empleo estable. Sí, tiene que ver con el Producto Interno Bruto. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? El denominado PIB, PIB. ¿Sí han visto esa expresión por ahí? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Sí, todos los bienes y servicios de un país, que los que produce un país en un periodo de tiempo. ¿Y en qué se mide? No, bueno, eso es ingreso per cápita. ¿Pero en qué se mide el PIB? ¿En qué unidad? ¿En qué? En dinero. ¿Y el dinero en Colombia qué es? Pesos. ¿Sí? Entonces, el PIB es la cantidad de bienes y servicios que produce una economía en un periodo de tiempo determinado y medido en unidades monetarias. En nuestro caso es medido ¿qué? En pesos. Pregunta, ¿a cuánto asciende el PIB de Colombia? Es decir, ¿cuánto produce Colombia cada año? ¿Cuánto produce? No, ¿cuál es la variación? En pesos. ¿Alguna idea? ¿Por qué es importante esta idea? A ver, ¿por qué? A ver, perdóname, ¿por qué es importante esto? Porque generalmente los economistas dan los datos como porcentaje del PIB. ¿Sí se han dado cuenta que dicen, mire, vamos a hacer una reforma tributaria que nos va a dar plata cercana al 1% del PIB? Si no sabemos cuánto es el PIB, pues no sabemos si eso es poco o mucho. ¿Sí? Entonces, ¿a cuánto asciende el PIB en Colombia? 350 billones. No. Más. Más. A ver, ¿quién da más? A ver, ¿quién da más? A ver. Sí, ¿quién da más? ¿Cuánto? No, mucho más. Billones. Ya, tú habías dicho que billones, ¿no? Con B, billones. Pero, ¿cuánto fue que dijiste? 450. 450, ¿quién da más? ¿Cuánto? Tú sí. ¿Cuánto? Fresca, ¿cuánto? Una cifra cualquiera. ¿Quién? 150. Ojo, el PIB en Colombia, a ver, asciende más o menos, porque ese cálculo varía un poquito, asciende a 900 billones de pesos, con B, 900 billones. Eso es lo que produce nuestra economía. ¿Listo? En un año. Eso es lo que produce el PIB, nuestra economía, en un año. Ojo, atención a esto. Eso no es lo que tiene el gobierno para gastarse, no. Eso es lo que produce toda la economía, todas las tienditas, todo el comercio, toda la construcción, todo el sector económico pues del país, no solo el gobierno, ¿listo? 900 billones. ¿Quién está hablando? Público y privado, toda la economía, es decir, el país, ¿listo? Produce 900 billones. De manera muy simplificada, ¿cómo se calcula el PIB? Muy simplificado, pero esto nos ayuda a entenderlo. Entonces, supongamos que el país produce naranjas. Entonces, produce 10 naranjas. Bueno, está, ¿sí? 10 naranjas. Y supongamos que produce 2 carros. ¿Sí? Supongamos que nuestra economía solo produce esos 2 bienes. Entonces, esto se multiplica por el precio de las naranjas. Por ejemplo, la naranja vale 2 pesos y los carros valen 10 pesos. ¿Sí? Luego, las 10 naranjas por los 2 pesos que valen nos dan 20 pesos. Los 2 carros por los 10 pesos nos dan 20 pesos. Y estos 40 pesos es lo que llamamos el PIB. ¿Es claro hasta ahí? Luego, son todos los bienes que produce nuestra economía en un periodo de tiempo determinado. ¿Listo? Y toda esa sumatoria da anualmente 900 billones. ¿Es claro hasta ahí? Permíteme, hago una pregunta. Pero la pregunta es, como uno siempre escucha, ¿no? Que el PIB, el Producto Interno Bruto del país, no sé cuántos puntos, ¿de dónde sale esa? Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo otro, justamente ahí está crecimiento económico, es cómo crece esa torta. Digamos que el PIB es una torta de 900 billones. Cuando hablamos de crecimiento económico es cómo crece esa torta.
Y entonces ahí es cuando dicen, no, el PIB creció un 3%. Es decir, esos 900 billones ahora crecieron un 3%. Se amplió la torta. ¿Es claro hasta ahí? Ojo, pero solo para que lo tengan presente. Sale el ministro de Hacienda y les dice, frescos, vamos a meterle a La Paz recursos equivalentes al 2% del PIB. ¿Cuánto será eso? 2% del PIB. ¿Cuánto es el PIB? 900. ¿Cuánto sería ese 2%? 18 billones. ¿Listo? Entonces, siempre tengan en mente ese dato, porque los economistas todo lo dan como porcentaje del PIB. Vamos a gastar en educación un 5% del PIB. Vamos a gastar en el tema de construcción de paz un 2% del PIB. Dense cuenta que si no sabemos cuánto es el PIB, pues nos pueden meter los dedos en la boca y no sabemos nada, ¿sí? Entonces, por eso es importante no olvidar ese dato. El PIB son 900 billones, pero ojo, eso no es lo que gasta el gobierno, es todo lo que produce la economía. Entonces, cuando damos un dato como porcentaje del PIB, estamos diciendo cuánto de todo lo que produce nuestra economía le vamos a meter a determinada cosa. ¿Listo? Entonces, ojo con ese dato. Señor y señor, sí, y señor. Hay una sumatoria que hace el tablero, o sea, el PIB integraría solamente el sector real, o sea, el sector productivo, o sea, donde queda el sector comercial. El sector comercial también se incluye. El PIB mide bienes y servicios, ¿sí? Bienes y servicios. Entonces, todo eso configura el PIB, ¿listo? Pero todo eso se llama el sector real. ¿Por qué? Porque es un sector que se supone tiene que producir empleo. Así sea comercio, así sea agricultura, así sea industria, así sea vivienda, produce empleo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hablamos como sector real. ¿Listo? Número 2, sí. Entonces, de pronto, una multinacional que venga y produzca acá en el país, ¿eso también se incluye en el PIB? Sí. Y la otra, entonces, si de pronto una empresa colombiana va a otro país y produce en ese país, ¿eso también va incluido en el PIB o no se tiene en cuenta? Bueno, entonces, esta pregunta que haces es muy importante. Existen dos indicadores, Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto. ¿Listo? Entonces, en el Producto Interno Bruto entra lo que hace, qué sé yo, McDonald's aquí en Colombia. Ahí lo calculamos, ¿sí? Lo que hace McDonald's. En el Producto Nacional Bruto, que es el otro indicador, excluimos lo que hace McDonald's en Colombia e incluimos lo que hace, qué sé yo, una empresa de Julio Mario Santo Domingo en Perú. ¿Sí se dan cuenta? O sea, en el Producto Interno Bruto es todo lo que se produce, independientemente de la nacionalidad de quien lo produzca. En el Producto Nacional Bruto, ahí sí miramos la nacionalidad. Sin embargo, para nosotros eso no es muy importante en términos macroeconómicos. De economía política sí vamos a ver que es importante, porque no es lo mismo que produzca McDonald's a que lo hagamos nosotros mismos. Pero en términos macro no, porque en términos macroeconómicos se da un indicador que es el empleo. No nos importa quién lo produzca, hay empleo en términos macroeconómicos. El análisis más refinado sí nos dice, bueno, pero ese empleo lo están produciendo empresas internacionales o empresas nacionales, o las empresas internacionales casi no generan empleo, que es el gran problema, por ejemplo, de las empresas minero-energéticas, que como son procesos extractivos, casi no generan empleo, ¿sí? No generan mucho valor, ¿sí? Entonces, pero el más utilizado es el Producto Interno Bruto. Este se utiliza a veces en ciertos contextos analíticos, pero si sabemos esto y sabemos ese dato de los 900 billones, estamos bien. ¿Listo? ¿Ustedes se acuerdan cuando en algún momento el dólar bajó casi a 1.500 pesos? Que era muy barato los dólares. Todo eso se dio en el marco de un proceso de paz, que era el proceso de paz con los paramilitares. Y entonces mucha plata que tenían ahí, ilegal, entró al mercado, dólares, y el precio del dólar bajó. Nadie sabe cuánta plata entró, ¿sí? Pero se sabe que es mucha, porque lograr que el dólar estuviera en 3.000 y bajara a 1.500 es porque era mucha plata, ¿sí? Pero entonces ese es el indicador que se tiene, no se tiene otro. Es muy difícil, ¿sí? Se
Es muy difícil. Ahora, tan difícil es que, por ejemplo, ni siquiera con economías ilegales, sino con otro tipo de economías. Por ejemplo, hasta hace poco no se contabilizaba el trabajo que hacían mayoritariamente mujeres en el hogar. Y eso es trabajo, y es economía legal, y no se contabilizaba. Perdóname. ¿Qué? No, ¿qué hacían las mujeres en el hogar? Mayoritariamente mujeres, lo que llaman la economía del cuidado. Entonces eso no se contabilizaba. Y entonces tocó generar todo un montón de instrumentos para contabilizarlo. Pero para contabilizarlo, date cuenta, se necesita que sea considerado legal, porque lo ilegal nunca se quiere dejar ver. ¿Sí? Entonces ese es un problema muy grande para las cuentas nacionales. Eso sí tiene efectos macroeconómicos. Por ejemplo, que el precio del dólar se viene al piso, pero no sabemos cuánta plata es realmente. Es muy difícil tratar de establecer un cálculo. De hecho, ese es el lío también con la informalidad, porque si bien la informalidad no es ilegalidad, no es tan claro saber cuánto es el valor que produce una persona que vende cigarrillos al menudeo en una esquina. Es muy complicado hacerlo. Entonces, ese es un límite de ese indicador. Pero hay otro límite, ya lo decíamos, no cuenta o no contaba hasta hace un tiempo, por fortuna hoy sí, el tema de la economía del cuidado. ¿Sí? Hoy, gracias a eso, ya te doy la palabra, sabemos lo siguiente: en promedio un hombre en Colombia trabaja más o menos 60 horas semanales. Una mujer trabaja en promedio 72 horas semanales. Porque la mujer, además del trabajo que pueda tener fuera de la casa, asume trabajos en el hogar. ¿Sí? Des en cuenta que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos lo que hace en el hogar es generar valor, es trabajo, es generar riqueza, ese es el primer elemento para después ¿qué? ¿Qué creen? ¿Qué se deriva de ahí? Remunerarlo. ¿Sí? Remunerarlo. Por eso en gran medida uno de los elementos que uno debería tener también, porque des en cuenta, desde aquí vamos derivando programas alternativos, es pensar en un mecanismo para que la economía del cuidado sea remunerada. ¿Sí? De hecho, eso es tal vez más importante que todo lo que ha venido, que hablar de las y los, sí, eso está muy bien, pero cuando uno llega y remunera el trabajo de las mayoritariamente mujeres, no quiero decir que tengan que ser mujeres, mayoritariamente mujeres, ese es un proceso de ataque, digamos, a la lógica patriarcal también importante. Pero date cuenta que es muy complicado tratar de analizar. Por acá hay una pregunta y ya te doy la palabra. Sí. ¿Sí? De hecho, la mujer trabaja más, gana menos, pero incluso en condiciones en que trabaja igual y con la misma cualificación gana menos. Mejor dicho, a ver, ojo, a partir de aquí, ¿qué se deriva? Que estos son, para que veamos que la economía es sencilla también, y es sencillo empezar a pensar cosas alternativas a esa tasa de ganancia y a esa explotación que vimos. Des en cuenta que si eso es así, ¿cómo pensar entonces el problema pensional? ¿Sí? Porque claro, si las mujeres sufren tantas desigualdades en el mercado laboral, no podemos pensar en el mismo sistema pensional para hombres y mujeres. Entonces, ¿cuál es la alternativa que vamos a dar ahí también? ¿Listo? Sí, señor. ¿Cómo explicar que haya crecimiento económico y a su vez crecimiento del desempleo? Listo. Lo voy a hablar un poquito más adelante, pero esta pregunta también es muy importante. Y es, ¿cómo explicar que hay crecimiento económico y a la vez hay desempleo? Es decir, que esa torta sube, pero con la misma mano de obra. ¿Qué es eso? Explotación, que le llaman productividad. ¿Sí? Entonces, cuando aumenta la productividad, es posible que haya una torta más grande con el mismo número de personas. ¿Sí? Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Y entonces, a partir de ahí, mira lo importante de la política fiscal, porque nos ayuda a generar crecimiento, pero entonces también nos importaría el tema del pleno empleo. Pero además el de la igualdad, porque ya lo vamos a ver, es posible generar mucho crecimiento económico sin igualdad, que incluye ciertos informales y ciertos formales son subempleados, pero todos son ocupados. ¿Sí? Entonces, así esa persona esté en esto que tú dices de Avon, cuenta como una persona empleada en los datos del DANE. ¿Sí?
Que genera confusión, ¿no? Porque ¿Cómo? además eso genera confusión, ¿no? Sí, Que además es un discurso demagógico. claro, pero cuenta como ocupado, ¿sí? Entonces, una persona informal es ocupada, o sea, cuenta como empleada, y una persona subempleada cuenta como ocupada. Pero una persona informal no necesariamente es una persona subempleada. ¿Por qué? El subempleo tiene que ver con lo siguiente, con que una persona considera que su salario no es suficientemente alto, pero es en cuenta que yo puedo tener un salario que yo no considero suficientemente alto, pero estoy en el sector formal de la economía. ¿Sí? Una persona es subempleada cuando no trabaja el número de horas que considera debería trabajar. En Colombia consideramos que son 40 horas semanales. O una persona es subempleada cuando trabaja en algo para lo cual no está cualificada o no se cualificó para ello. Me explico, un médico que maneja un taxi. Entonces, o por ejemplo, un médico que ahora es, qué sé yo, profesor. Entonces, esa persona puede tener un trabajo con todas las prestaciones, es decir, no es informal, pero como es un médico dedicado a otra labor distinta a la que tendría que hacer, es subempleada. ¿Es claro hasta ahí? En Colombia el subempleo llega más o menos al 34% y la informalidad llega como al 50%. ¿Listo? En el campo esto es una tragedia porque la informalidad llega al 85%. ¿Qué es la informalidad? Ahora sí, la informalidad es que tú no tienes un trabajo digno. ¿Qué es un trabajo digno? Que al menos tenga salario mínimo, salud, pensión, unas horas determinadas y que tengas un contrato laboral escrito, no verbal. ¿Sí? Si tú no cumples esas condiciones, se supondría que estás en el sector informal. ¿Sí? El 50% de las personas en Colombia están en el sector informal. Luego des en cuenta que ahí también derivamos otro problema y es, pues ¿cómo diablos quiere que la gente se pensione? Y entonces ahorita viene la idea de que el problema de las pensiones es Colpensiones y no el problema del mercado laboral que es sumamente informal. La política fiscal ayuda al crecimiento porque la política fiscal permite el gasto en infraestructura, porque la política fiscal permite el gasto en educación y entonces se supone que la gente se hace más productiva, porque la política fiscal, y acá vienen los problemas, que es la pregunta que se realiza con toda, porque la política fiscal puede decir, le bajo el impuesto a la empresa para que produzca más. Eso es política fiscal. Y des en cuenta, ¿a quién le bajo los impuestos? ¿Sí? Pero ojo, lo bueno es que ahí hay un argumento. ¿Sí? ¿Qué dice el neoliberalismo? Le bajo el impuesto al rico para que produzca más. Sí, pero no hace eso. Pero se supone que lo tendría que hacer. Porque un poco la razón que dicen es, mire, si yo produzco mucho, pero cada vez que produzco más, pago más impuestos, va a llegar a un punto donde yo ya no produzco. Yo ya no trabajo para el Estado. Es lo que dicen los neoliberales. De ahí es donde derivan que entonces hay que bajarle los impuestos, por ejemplo, a grandes empresarios, conglomerados, etc. Des en cuenta que eso es política fiscal orientada al crecimiento económico. ¿Sí? Y eso es lo que dicen todos en campaña, vamos a bajar impuestos para generar crecimiento. Eso en campaña a la gente le encanta, porque dice, claro, es tenerlo todo, crecimiento económico sin impuestos, y eso es falso. Pero ese es uno de los mecanismos que tiene el neoliberalismo para hacer convencer a la gente. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso, y ahorita quedó en el plan de desarrollo, van a hacerles unas exenciones tributarias a un montón de empresarios supuestamente para que generen crecimiento económico. ¿Sí? Y des en cuenta que de ahí, de ese mito, se deriva otras cosas. Si le bajo los impuestos al más rico y él produce más, ¿qué pasará con el empleo? ¿Ah? Sube el empleo. Y si sube el empleo, ¿qué pasará con los salarios? No, si sube el empleo. Es decir, si estamos contratando más gente, ¿qué debe pasar con los salarios? Debe subir. ¿Se acuerdan que cierto candidato que hoy es presidente dijo, menos impuestos, más salarios? Eso era lo que estaba diciendo, política fiscal. Vamos a bajarle los impuestos a las empresas, a los ricos, para que ellos generen más producción, generen más empleo, y como están generando más empleo, el salario suba. Toda una ficción que en época electoral le encanta a la gente, porque toda la gente dice, uy, pues buenísimo no pagar impuestos y tener mucho salario. Pero eso es falso. Pero ten en cuenta, eso es política fiscal. ¿Sí? Y desde ahí
se soporta un montón de decisiones que puede en última instancia aumentar es la desigualdad. Claro, el Estado tiene que mirar como a qué sector le apunta, pero no solo, y eso es importante, le apunta al capital, también le apunta a los sectores menos favorecidos. Ese es el problema del neoliberalismo, que el neoliberalismo también tiene política social, así quedamos que no. Familias en Acción. Dense cuenta, y Familias en Acción es un escenario súper clientelar de política social. Y el Estado gasta en eso. Y si vemos, ahorita lo vamos a ver, el gasto social en Colombia viene subiendo. Entonces la pregunta es, ¿el neoliberalismo no tiene gasto social? Sí tiene gasto social. Y es Familias en Acción. Y es un gasto focalizado y clientelar. Por eso, cada vez que hay elecciones siempre empiezan a circular chismes de candidatos de un lado o del otro que dicen que va a quitar Familias en Acción, ¿sí? Para hacerle daño al otro candidato. ¿Por qué? Porque Familias en Acción es en gran medida un mecanismo para comprar votos. Eso es asistencialismo. Y entonces, dense cuenta, el neoliberalismo hace lo que tenga que hacer para reproducirse en tanto orden social. No solo favorece al capital, favorece también a ciertos sectores desaventajados para tener una cierta posibilidad de legitimidad social. Ahí los que quedan más desprotegidos, paradójicamente, son las clases medias. Porque primero, no son tan pobres para entrar en los programas de focalización, pero no son tan ricos, ¿sí?, como las grandes empresas para beneficiarse de las exenciones. Y entonces den cuenta que la clase media es un lío porque es la que más paga impuestos, ya lo vamos a ver, es la que menos ayuda recibe y es la que tiene que endeudarse para que los hijos entren a la universidad. Pero paradójicamente la clase media es la más conservadora del país. Hay gente que dice, no, pues yo prefiero votar que me garanticen los 80.000 pesos, ¿sí? Y den cuenta que a pesar de ese gasto, la tasa de explotación sigue subiendo. Es que ese es el neoliberalismo, den cuenta, no es tan fácil comprenderlo, porque claro, uno siempre huye, no, el neoliberalismo que explota, sí, pero también tiene política social, también genera lealtades, sí, claro. Paliativos, exactamente, ahí es donde viene. Ya les doy la palabra en orden para que hablemos, sí. Ese es el propósito de las escuelas de formación, porque claro, es que la gente tiende a ser muy buena gente. Y entonces cuando hablamos de pobreza la gente dice, no, que tenga salud, educación, vivienda, empleo. No. El indicador de pobreza generado en el marco del neoliberalismo es que usted es pobre si no tiene 260.000 al mes. Entonces, ¿cómo se hace la política pública? Para que se den cuenta cómo eso genera política pública. Dicen, venga, calcule el promedio de lo que distancia a la gente, ese es el umbral, 260.000 pesos. Por debajo de este umbral hay un montón de personas. Entonces lo que dicen es, calcule el promedio de la distancia para que superen ese umbral. Estadísticamente, que tengan 260.001 pesos. Si tú ya tienes 260.001 pesos, dejas de ser ¿qué? Pobre. Entonces, calcule el promedio. Adivinen cuánto les dio el promedio. ¿Cuánto falta en promedio para que pasen ese umbral? Es el indicador. No. Que le dan en el Familias en Acción. 80.000 pesos. Claro. Y entonces salen de pobres. Entonces, ¿sí ven cómo juega a ver, atención, ¿sí ven cómo juega ahí la política pública? Luego, claro, si nosotros tenemos que pensar en proyectos alternativos, nos toca pensar en indicadores alternativos, ¿sí? Porque incluso, y miren la paradoja, ¿saben? Acá hay una paradoja también más dura, y es que ese umbral que nosotros tenemos acá y que nos da risa, es más exigente que el que hay en Brasil, y que supuestamente fue el de la izquierda progresista de Lula. ¿Sí ven? Entonces, por eso hay que, pero lo que tú dices, pero así, calculando la pobreza así, Colombia viene disminuyendo la pobreza, ¿sí? Pero más aún, ustedes mismos lo dijeron, muchos aquí entonces dijeron, no, pues yo soy rico, ¿sí? Claro, ¿por qué? Porque a partir de estos mismos indicadores, ¿se han escuchado que han dicho que Colombia es un país de clases medias? Para que usted sea considerado clase media en Colombia, atención, usted es clase media si al mes tiene más o menos 900.000 pesos. Eso ya es la clase media, ¿sí? Entonces somos clase media. Entonces, des en cuenta que el problema es, ya te doy la palabra, perdón,
es el tipo de indicador y el concepto que tenemos, ¿sí? Entonces, claro, el neoliberalismo tiene política social en tanto genera sus indicadores, pero además los instrumentos de política fiscal y política social que le permiten sacar a la gente de pobre según esos indicadores, ¿sí? Y si ustedes ven los datos, la pobreza en Colombia viene disminuyendo muy fuertemente, pero la desigualdad, que esa sí la mide el coeficiente de Gini, que ese sí es un indicador de desigualdad, está intacta. Luego des en cuenta, el neoliberalismo genera cambios, pero no transformaciones. ¿Cambios en qué sentido? En que hay menos pobres según estos indicadores, pero el coeficiente de Gini sigue igual y la explotación sigue ¿qué? Creciendo. Entonces, des en cuenta que a partir de esos indicadores podemos empezar a pensar proyectos alternativos, ¿sí? Perdón, ya les doy la palabra como en orden. ¿Tú ibas a decir? Des en cuenta que eso, cuando se tiene un pensamiento crítico y más un pensamiento de izquierda, es un mal chiste que le digan a uno que la clase social depende de los ingresos, ¿sí? Es un poco la pregunta. Bueno, ¿saben quién es el Chapo Guzmán, cierto? Ni idea quién es el Chapo Guzmán. Ojo, ¿ustedes creen, a ver, que el Chapo Guzmán es clase alta? Emergente. O sea, en términos de ingreso puede ser, mejor dicho, pero no es clase alta, porque ¿qué compone la clase social? ¿Qué es lo que define una clase social? ¿Sí? No es el ingreso. Y a nosotros el neoliberalismo nos intenta convencer de que el ingreso es el que define la clase social, pero la clase social son otros acumulados, es que la gente estudie, que la gente, sí, pero, y ojo, des en cuenta que aquí surge otra cosa, atención, y es, oiga, ¿será que nosotros tenemos una tara mental muy grande? Dice el neoliberalismo, en términos de pensar que una pensión tiene que ser igual al salario mínimo. ¿No sería mejor? Sí, ¿y que tiene que ser superior a qué? A este umbral. Eso es lo de la política para los adultos mayores, ¿sí? Y a ver, y eso era lo que querían meter, atención, y eso era lo que querían meter en el plan de desarrollo ahorita. Porque dicen, mire, es que los colombianos tienen una tara y es amarrar la pensión al salario mínimo. Si lo que necesita una persona que no tiene pensión es por lo menos que salga de la línea de pobreza. Entonces lo que estaban pensando era tener pensiones que superaran esto. Eso es lo que llaman los BEPS y esas cosas, ¿sí? Ahí están los BEPS. Entonces des en cuenta lo importante de ir, y claro, todo eso tiene que ver con la política fiscal, porque entonces estoy sacando a la gente de pobre, tengo una política de protección a la vejez, tengo un montón de cosas, pero si nosotros no entendemos esos conceptos, no podemos hacer la crítica. Pero des en cuenta, entendiendo el concepto, ya van surgiendo un montón de alternativas que podemos plantearnos en términos de cambiar esa estructura socioeconómica del país en lo que algunos dicen será el conflicto distributivo. Es decir, cómo tratar de disminuir esa explotación, cómo constituir clases medias de verdad, cómo lograr esas transformaciones que realmente nos permiten superar ese orden neoliberal. Porque, ojo, el neoliberalismo genera cambios, no transformaciones. Coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es un indicador que se mide entre 0 y 1. 1 significa que una persona es la dueña de todo el ingreso. 0 significa que hay equidistribución. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en Colombia? Que el coeficiente de Gini puede estar así y según lo que dice, ¿cómo es tu nombre? Mayra, se subió un poquito. Este es el Gini, pero la pobreza viene así. Entonces tenemos una sociedad que tiene menos pobres con la misma desigualdad. ¿Sí? Claro, con los indicadores de pobreza que define el neoliberalismo. Vamos a ver ahorita otros indicadores para ver el tema de la mala distribución del ingreso. Generar indicadores alternativos requiere que comprendamos muy bien los existentes, ¿sí? Para entender cuáles son los límites que tienen, qué es lo que no miden, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso estamos haciendo eso. Ahora, sigamos un poco con el tema de, es que bueno, la última ahora sí porque tenemos que avanzar otro poquito, ¿sí? ¿Sí? No es un capitalismo, por ejemplo, industrializador, como lo hubo en algún momento.
no es un capitalismo de estado del bienestar, como también lo hubo en algún momento. Es un capitalismo, ya lo estamos definiendo, con política social asistencial que aumenta la tasa de ganancia. Seguramente lo vieron esta mañana con el profesor Libreros, que es rentista y financiero, pero sigue siendo capitalismo. Lo que pasa es que no todos los capitalismos son los mismos, y en eso hay que tener cuidado. De hecho, muchas veces, y eso es lo paradójico, lo que pasa es que en Colombia estamos tan a la derecha y tan tenaz, que otro capitalismo lo llaman castrochavismo. ¿Sí? Es decir, algunos dicen, no, pidamos capitalismo social, que no es superar el capitalismo. Y entonces alguien dice, eso es castrochavismo. Y ni siquiera es eso, ni siquiera supera. De hecho, muchas veces, cuando se hacen propuestas muy concretas, son propuestas que uno no sabe si son totalmente anticapitalistas o no. ¿Sí? Pero sí son antineoliberales. ¿Sí? La regla fiscal fundamentalmente es un compromiso que asume el gobierno en el que dice que va a reducir el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? La diferencia entre los gastos y los ingresos que tiene el gobierno. En términos generales, en Colombia, los gastos son mayores a los ingresos que tiene el gobierno. Cuando los gastos son mayores a los ingresos, el gobierno tiene que endeudarse. ¿Listo? Esta mañana entiendo que hablaron de la deuda. Entonces, ¿por qué nos endeudamos? Porque los ingresos son mayores que los gastos. Pero ojo, hay un problema, los ingresos son menores que los gastos. Pero ojo, hay un problema y es el siguiente, y es quién me presta y a cómo me presta. Es decir, cuál va a ser la tasa de interés a la que me va a prestar. Y entonces, en términos muy simples, lo que ocurre es que el capital financiero le presta más barato a quien con más certeza le va a pagar la deuda. ¿Sí? Es decir, si nosotros tenemos un riesgo en términos de no pago de deuda, la tasa de interés que nos van a cobrar va a ser mucho mayor. La tasa de interés va amarrada al riesgo. Y entonces aquí entra en escena una cosa que seguramente ustedes habrán escuchado, que se llama las agencias calificadoras de riesgo. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Hablaron de eso esta mañana? Listo. ¿Qué es una agencia calificadora de riesgo? ¿Qué escucharon esta mañana? ¿O qué? Digamos así, la que estudia las finanzas. La posibilidad de que le Hay vaya, una para un o si es viable, caso o concreto, no es viable. o para empresas o para países. Bueno, está bien. ¿Y lo que dices tú, cómo es? Que si es viable el préstamo o no, que si se va a garantizar, o sea, es decir, le puedo recomendar a alguien que sí le puede prestar porque sí puede pagar en términos básicos, ¿cierto? Exactamente. Entonces, Ahora, lo que no sabemos nosotros es que esas aseguradoras de riesgo, ¿quién las nombró hoy? Porque ellas se han dado, ¿cierto? exactamente, es eso. La agencia calificadora dice, yo califico un país en términos de si ese país es seguro que me pague o no la deuda que yo le estoy prestando. Estas agencias calificadoras califican con letras. ¿Se han escuchado? AAA, AA, BBB. En la medida en que va bajando la letra, desde A hasta C, va bajando la calificación. Y si baja la calificación, sube el costo de la deuda. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de estas agencias calificadoras? Ya lo menciona, ¿tu nombre? Daniel. Que nosotros no sabemos quién nombra esas calificadoras de riesgo. Que nosotros no sabemos o no tenemos ningún control democrático sobre las mismas. Pero ellas tienen un poder muy, muy grande que debemos tener siempre en cuenta. ¿En qué sentido? No sé si se han dado cuenta que cada vez que hay una elección, sea para presidente, sea para el Congreso, al otro día las agencias calificadoras hacen una calificación. ¿Sí? Entonces piensen y pongámoslo en este escenario.
Supongamos que en algún momento Timo es presidente. ¿Sí? ¿Qué hará la agencia calificadora de riesgo? Baja la calificación de riesgo. Luego, ¿qué pasa con la deuda? Se sube. Y entonces, atención, nos toca coger más plata del presupuesto, ¿para qué? Para pagar la deuda. Porque si no pagamos, ¿qué sigue pasando? Que la deuda sigue subiendo porque nos siguen bajando la calificación. Por eso, en el momento de las elecciones pasadas, cuando Petro y Duque, las agencias calificadoras de riesgo al otro día dijeron, tranquilos, vamos a mantener la calificación. Cuando hubo las elecciones al Congreso, dijeron, tranquilos, vamos a mantener la calificación. Entonces, en cuenta lo importante que son estas agencias calificadoras de riesgo para la política fiscal. Más cuando, como lo decíamos, la política fiscal es importante para el crecimiento, para la generación de empleo y para la igualdad. Colombia, entonces, en este contexto, dijo, vamos a adoptar esto que llamamos la regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal? Un compromiso constitucional, des en cuenta, constitucional, en donde el país se compromete a reducir el déficit fiscal y a ser un buen deudor. ¿Por qué señalo tanto el problema de lo constitucional? Porque la Constitución es la norma de normas y todo lo que se haga contrario a eso es inconstitucional y no podría existir. Luego, todo lo que se haga contrario a reducir el déficit fiscal y a ser buen deudor, en Colombia sería inconstitucional. Des en cuenta que esa es una enorme contradicción, porque seguramente uno necesitará mucho más gasto para financiar salud, educación, etcétera, que son derechos que también están constitucionalmente consagrados. Pero cuando yo consagro constitucionalmente el tema de la regla fiscal, lo que estoy haciendo es generar una contradicción entre una política fiscal cada vez más estrecha y una menor posibilidad de gastar en salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las normas de la regla fiscal? Primero, el acto legislativo 03 del 2011. Des en cuenta que todo esto empieza a ocurrir en el momento en que empiezan a haber las negociaciones, ¿no? Que dijeron, de pronto por ahí, con las negociaciones, se nos dispara el gasto público, y entonces eso hay que amarrarlo, ¿sí? Surge como desarrollo de ese cambio constitucional la ley de regla fiscal, la 1473 del 2011, y después surge otra norma, que es la norma de impacto fiscal, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos prácticos de estas leyes? En este gráfico aparece esta linecita anaranjada, es la meta que nos impone la regla fiscal. ¿Qué es esta linecita? El déficit fiscal del país. Por eso es negativo. Recuerden que el déficit significa que gastamos más de lo que tenemos. Entonces, por eso es negativo. Entonces, esta linecita anaranjada es la que nos dicen las agencias calificadoras que hay que cumplir. Esta azul es la que realmente tenemos. En todo caso, des en cuenta que poco a poco tenemos que ir acercándonos a la línea anaranjada. Luego, el elemento que surge aquí es clave y es, para reducir el déficit fiscal, ¿qué tengo que hacer? Gastar menos. ¿Y qué más? Y aumentar los impuestos. ¿Sí? Claro, en un contexto de economía política, ¿le puedo subir los impuestos a los más ricos? Es difícil. Entonces, ¿se le sube a quiénes? A la generalidad. Por eso se sube el impuesto del IVA. ¿Sí? Porque el IVA lo pagamos todos de la misma manera, independientemente del nivel de riqueza que tengamos. ¿Sí? Pero lo más importante es que nos obligan a ¿qué? A reducir ¿qué? El gasto. En gran medida, ya ahorita lo vamos a ver, esta regla fiscal es la gran enemiga de la paz. ¿Por qué? Porque por regla fiscal y el recorte en gastos previsto es que se ha dicho que no hay plata para implementar los acuerdos. ¿Sí? Entonces, ten en cuenta cómo lo fiscal, en nuestro caso, no únicamente determina crecimiento,
no únicamente determina empleo o lucha contra la pobreza, sino que para nosotros es fundamental para la construcción de la paz, ¿sí? Y hoy el gran problema es que no hace falta hacer trizas los acuerdos. Si yo los desfinancio, ya lo logré, ¿sí? Ese es el gran problema que hoy tenemos. Y entonces la regla fiscal, en ese sentido, es una restricción muy grave para la implementación también de los acuerdos. Esto es lo que propone la regla fiscal. Miren, aquí estaban los gastos como porcentaje del PIB. ¿Se acuerdan que todo lo ponemos en porcentaje del PIB? Este era el gasto público en 2014, 37% del PIB, y se espera que llegue a 2025 al 26%, perdón, la deuda pública al 26%. Es decir, hay que reducir ¿qué? La deuda. Pero para reducir la deuda tenemos que bajar los gastos, ahora sí, del 19 al 16% del PIB, y es en cuenta que los ingresos incluso disminuyen, ¿sí? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Por qué se cree que los ingresos del Estado van a disminuir? Por las exenciones, porque ellos prevén que les van a bajar los impuestos a alguien, ¿sí? Seguramente a las empresas y a los más ricos. Entonces ellos ven, dicen, mire, como voy a bajarle los impuestos, el principal mecanismo de ajuste va a ser el gasto público, que tiene que bajar en 3 puntos del PIB. ¿Cuántos son 3 puntos del PIB? 27 billones de pesos, 27 billones de pesos, ¿sí? Entonces ahí tenemos un problema muy grave, y es en cuenta que eso está definido a nivel constitucional, legal, pero no únicamente en ese nivel, sino también en el nivel de la economía política. Si nosotros nos salimos de esta senda, ¿qué hacen las agencias calificadoras? Nos bajan la calificación y sube el precio del endeudamiento. Ese es un elemento que hay que tener presente, porque gobernar es heredar, ¿sí? Es decir, cuando se sea opción real de gobierno, debemos saber que heredamos toda esta institucionalidad y que hay que saber gestionarla. ¿Qué vamos a hacer ahí? Desen cuenta, cuando llegó Correa a Ecuador, llegó con un discurso de no vamos a pagar la deuda odiosa, que no sé qué. Y apenas llegó presidente, lo primero que hizo fue pagar la deuda muy juiciosamente y poner un ministro de Hacienda que le diera confianza al capital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hace eso, ahí mismo las agencias le bajan la calificación, se le sube, se le dispara la deuda. Entonces, este es el problema también cuando se es alternativa real de poder, ¿sí? Porque claro, en el discurso es fácil decir no vamos a pagar la deuda y no sé qué cosas, pero cuando ya se es gobierno, si usted no paga la deuda no va a poder gobernar tampoco, ¿sí? Entonces, ¿qué alternativas ir pensando? ¿Sí? Porque ahí entonces el problema está aquí. Atención, debemos pensar una estructura tributaria distinta, debemos pensar alternativas impositivas distintas para garantizar que podamos mantener el gasto también, ¿sí? No nos olvidemos que gobernar es heredar, ¿sí? Cuando llegó Correa después de ese discurso tan duro, después dijo, no, vamos a mirar cuál fue la deuda que se contrajo de manera fraudulenta, porque no toda es fraudulenta y no sé qué cosas, ¿sí? Porque claro, la presión ahí es demasiado fuerte. Bien, siguiente por favor. Desen cuenta lo que pasa aquí. Esta grafiquita muestra qué es lo que pasa con los ingresos en Colombia, o sea, con los impuestos. Los impuestos en Colombia equivalen en promedio al 80% de lo que gastamos en Colombia, ¿sí? O sea, que gastamos, digo, desde el gobierno, desde el Estado. Es decir, siempre hay una brecha. Gastamos más de lo que estamos recibiendo. Pero claro, como partido alternativo no podemos llegar a decir vamos a reducir el gasto público, ¿sí? La alternativa está en pensar cómo aumentamos esos ingresos tributarios, es decir, cuál es la nueva estructura de tributación que podríamos pensar para que la política fiscal logre sus objetivos de crecimiento, pleno empleo, pero también de ¿qué? De igualdad, ¿sí? Seguramente no va a ser extendiendo el IVA a la canasta familiar, seguramente no va a ser aumentando el IVA, ¿sí? Ahí es donde empezamos a pensar ya elementos concretos de un programa de gobierno,
que sea defendible ante la opinión pública, pero que también sea defendible en términos de lo que históricamente vemos. No nos olvidemos de esa idea de la tasa de explotación, ahí está el norte. Pero también tenemos que tener en cuenta estas tendencias históricas, estos datos, etcétera, para poder dar el debate, ¿sí? Seguramente en un debate público, si llegamos a decir que es que como alternativa de gobierno es que nunca se va a pagar la deuda, pues nos van a caer encima con toda, ¿sí? Hay que buscar ciertas alternativas porque el neoliberalismo es un orden social, político, económico, ideológico muy fuerte. Y debemos tener eso muy claro para pensar en alternativas de política fiscal en el país. Siguiente, por favor. Este es el déficit fiscal en Colombia. Aquí está la crisis del 99. Miren hasta dónde llegó, después se corrige un poquito, baja, después se corrige, baja, y en este momento subió un poquito por acá, o sea, mejoró el déficit fiscal. Pero esto es lo que están mirando las agencias calificadoras de riesgo, ¿sí? Siguiente. Siguiente, para mirar lo de gasto. Siguiente. Y aquí está el gasto en Colombia. Esta lineecita, es el presupuesto general de la nación, ¿sí? Es lo que gasta el gobierno nacional, ¿listo? Cuando hablemos de política fiscal, claro, muchas veces hablamos del Estado, pero nos toca refinar el término, porque en Colombia el Estado es la nación, los departamentos y los municipios. Estos son los datos de la nación. ¿Qué compone la nación? La presidencia, los ministerios y los departamentos administrativos, como el DANE, como el extinto DAS, como, bueno, ya se volvió ministerio ese también, como el Departamento Nacional de Planeación. Eso es lo que compone la nación, ¿listo? Todo esto que estoy mostrando es lo que gasta ¿quién? La nación, ¿sí? En 2018 el presupuesto general de la nación fue de 221 billones de pesos, ¿sí? Para 2019 es de 246 billones de pesos. Eso es lo que gasta ¿quién? Duque, ¿sí? Con sus ministerios. Entonces, ¿es cierto que en el neoliberalismo se reduce el gasto? ¿No? Mírenlo, ahí está. Aumenta el gasto, claro, porque el neoliberalismo tiene que garantizar acumulación, tiene que legitimarse, tiene que, sí, para eso necesita plata. En gran medida el neoliberalismo mismo es el que genera su déficit fiscal, porque tiene que estar gastando. O sea, no es cierto que el neoliberalismo no gaste. Ahora, esta grafiquita de acá muestra en qué se gasta. En general nosotros tenemos tres posibilidades de gasto: los gastos en funcionamiento, los gastos en inversión y los gastos en servicio de deuda. ¿Listo? Funcionamiento, inversión y deuda. ¿Qué es funcionamiento? Papelería, burocracia, es decir, los gastos generales. Sí. Inversión, inversión social, inversión pública y servicio de deuda. Aquí desen cuenta de lo siguiente: la lineecita azul o las barritas azules son los gastos generales. Las rojas son los gastos en servicio de deuda y las verdes son los gastos en inversión. ¿Listo? Luego, en 2018, el 64% del presupuesto era gasto en funcionamiento, el 22% en deuda y el 14% en inversión. Pero ojo, hay un problema grave, y es, bajo la regla fiscal hay que reducir el gasto público, pero el gasto público son estas tres cosas. ¿En qué creen ustedes que es más fácil reducir el gasto público? En inversión. En funcionamiento es muy complicado porque es, reduzco la burocracia, echo toda esa gente, a eso es otra cosa. Y des en cuenta, es la que ha venido ¿qué? Subiendo. Y des en cuenta que cuando aumenta el gasto en deuda, disminuye ¿en qué? En la inversión. Entonces, el gran problema es que en el contexto de la regla fiscal, lo que uno esperaría es que la gran sacrificada sea ¿quién? La inversión.
Porque precisamente tenemos la regla fiscal para pagar deuda, o sea, no vamos a bajar el gasto en deuda. Pero adicionalmente, el gasto en funcionamiento es muy difícil de reducir, ¿sí? Luego ahí tenemos un problema también grave, ¿sí? Claro, de los congresistas, pero también de la demás burocracia, ¿sí? Y las camionetas, y la papelería y todo eso, ¿sí? Entonces, todo eso es muy difícil de bajar. En general lo que ocurre es que en el neoliberalismo aumenta el gasto total, pero se tiende a sacrificar el gasto en inversión. Entonces ahí ya tenemos otra idea clara. Como gobierno alternativo, como alternativa, uno debería pensar que los gastos en inversión que aumente. Aquí está el gasto en Colombia en cada uno de los sectores entre los años 2000 y 2018, es la sumatoria. Aquí está la Justicia Especial para la Paz, empleo público, deporte, cultura, inteligencia, ciencia y tecnología, Y acá están los 3 rubros que más se han llevado gasto en el país. El primero, salud, protección social. Paradójicamente, ¿no? Porque uno diría, no, es que en el neoliberalismo no. Mira, ahí está, es el primero. ¿Y ahí en qué está ahí metido? No, eso es salud y protección social. Pensiones. Luego dense en cuenta que como hay que reducir el gasto, el gobierno dice hay que cascarle a lo que más se está gastando, que es pensiones. Y ahí viene la reforma pensional. La pregunta es, ¿cuál es la postura del partido FARC frente a eso? ¿La tenemos clara? ¿Hay una propuesta? Pero claro, lo primero hay que entender es que el problema, y es que los datos muestran que lo que más gasta el país es en salud y protección social. Y claro, en salud está el régimen subsidiado y en protección social está todo el tema relacionado con el tema pensional, lo de los BEPS y estas cosas. Tenemos los datos, ¿sí? Ojo, pero efectivamente hay que ver cómo se invierten estos gastos, ¿sí? Claro, ojo, pero el segundo rubro en el que más se gastan, ¿qué está aquí? Educación. Ahí están, ahí sí entra Serpi lo paga, ahí sí entra el ICETEX, pero ojo, no solo eso, también educación básica y media, ¿sí? Que en el país es gratuita, ¿sí? Entonces, ojo, y a que no adivinan cuál es el tercero. Defensa y seguridad. ¿Sí? Entonces, des en cuenta que si uno quisiera hacer una reforma en términos del gasto, habría que darle a estos 3 sectores. ¿Sí? Pero empecemos. ¿Es posible bajar el gasto en defensa y seguridad? Bueno, pero ojo, claro, pero hay un problema, a ver, y es donde empieza el 85% de ese gasto es gasto en funcionamiento. O sea que no es fácil de bajar. Sueldos, pensiones, exacto. Claro, pero ojo, pero atención, ¿cuál es el lío ahí? Y entonces, todo esto es para que llamemos a pensar qué alternativas entonces, ¿cierto? Porque el problema es que ese es gasto en funcionamiento y ese es más difícil de bajar. ¿Será que es un buen discurso decir, no, es que le vamos a bajar las pensiones a los militares? Vamos a decir, no, es que ya vamos a jubilar también a un montón de gente. Vamos a decir, vamos a bajarle el salario a los militares. Porque, claro, muchas veces la gente decía, venga, no, pero es que es sencillo, cojan el gasto de guerra y llévelo a salud y educación. Pues no se puede, porque ese es gasto en funcionamiento del 85%. Ojo, eso es inversión y es solo un 15%. Es decir, si tú tienes esto que son más o menos 32 billones cada año, el 15% de eso son como 4 billones. Eso es lo que podría disminuirse. Educación. ¿Es fácil bajar el gasto en educación? No, pero ¿por qué no? Gasto en educación porque Sí.
Por ejemplo, el Sistema General de Participaciones, que es un impuesto, es un gasto que no se puede tocar. Listo. Primero, porque son leyes las que definen ese gasto. Eso es muy importante. Leyes. Es decir, si nosotros queremos alternativas de política social, esas políticas sociales tienen que estar fijadas por leyes. Es decir, que no dependan del gobierno de turno que llega. El gran problema es que el gasto social en el neoliberalismo es un gasto muy clientelar. ¿Por qué? Porque es un gasto que depende de la buena voluntad del que llega. Si uno define un gasto social por leyes, llegue el que llegue, tiene que asegurar ese gasto social. Eso es lo que pasa, exacto, eso es lo que pasa en educación, primero. Pero pasa también lo siguiente: si usted llega a bajar gasto en básica y media, se le mueve FECODE. Si lo llega a bajar en educación superior, se mueven los estudiantes. Luego des en cuenta que el gasto público es una configuración de fuerzas sociales, de luchas sociales. La pregunta es, ¿hay una fuerza social que evite que disminuya ese gasto en pensiones y que se reajuste en pensiones? Es un poco lo siguiente: ¿quién salió a marchar cuando movieron el IVA? Cuando movieron el IVA, que lo subieron. Nadie. Nadie salió a marchar. En cambio, cuando dijeron que iban a subir el impuesto a la riqueza, ahí mismo los ricos se movilizaron. Claro, los ricos no salen a la calle, mueven todo el lobby en el Congreso, pero se movieron. Por eso, ojo, el presupuesto público es político, es una condensación de fuerzas sociales, de leyes, de normas. Luego, el gasto en defensa y seguridad es difícil disminuirlo porque es en funcionamiento. El gasto en educación es difícil disminuirlo porque está determinado por la ley, pero además hay actores sociales listos a movilizarse. Lo que le queda al gobierno es este gasto, y es lo que quieren hacer, la reforma pensional en Colombia, que la tapan con el eufemismo de la creación de un sistema de protección social a la vejez, es lo que están diciendo ahorita, pero es una reforma pensional. Ya vimos que puede llegar a ser una reforma pensional para que la gente tenga pensiones que lo saquen de la línea de pobreza, y no una pensión mínima como el salario mínimo, ¿cierto? Pero entonces, des en cuenta, y esto es lo que quiero también mostrar, la fuerza que tiene esa idea de la regla fiscal. Porque es la regla fiscal la que va obligando a que empecemos a pensar cómo reducir esos gastos, ¿cierto? Y cómo esos gastos se configuran según una lógica de economía política. ¿Cuál será la alternativa que vamos a dar en términos de ese debate sobre el tema pensional en Colombia? ¿Sí? ¿Qué vamos a proponer? Porque en todo caso sí hay un problema, y es que solo el 25% de los que deberían estar pensionados están efectivamente pensionados. Hay un 75% que no. Y hay un problema: solo el 45% de los que deberían estar cotizando a pensión lo están haciendo. Sí hay un problema. Pero ¿cuál es la alternativa que vamos a dar? Entendiendo el problema fiscal. Esa es la gran pregunta.